Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta mañana quiero retomar un poquito la política. Algunos me han reclamado que ayer lo dediqué mucho a esta batalla campal entre el presidente y la corte, entre la corte y el presidente, pero lo ameritaba el caso y no es más que el primero de muchos capítulos que nos aguardan en esta épica batalla que de honrosa no tiene nada, puesto que es una lucha unos por preservar sus privilegios en el caso de la corte e imponerse sobre el presidente, y por el otro lado pues también jugándole un poco al vivo retadoramente, como exhibiéndose ante la corte y ante otros poderes diciendo: si de veras tienen las agallas, córranme, sáquenme de aquí si pueden. Entonces, me parece que esas actitudes de ambas partes no nos llevan a ningún lado como sociedad y estamos empantanados en ello. Y les decía, pues es el primero de muchos capítulos que nos aguardan. Por eso le dediqué prácticamente casi todo el día de ayer a exponer algunas de las vertientes que va tomando este enfrentamiento, esta guerra ya declarada, esta batalla campal que se está llevando a cabo entre ambas instancias, entre ambos poderes. Pero hoy retomo un poquito la política. Yo sé que terminaron estas reuniones masivas de los pre-candidatos de ambas fracciones, de ambos bloques partidistas. Por una parte el Frente Amplio que integran PRI, PAN, PRD, y por la otra Morena y sus aliados. Naturalmente llama más la atención por el número de convocados que concitó cada una de estas presentaciones que hicieron las corcholatas, llamadas así, en sus cierres, y que aglutinaron a una gran cantidad de gente. Por el otro lado, en Yucatán, un poco más desangelado, el cierre de Xóchitl Gálvez, rodeada de la plana mayor del panismo, en el antecedente de que se vislumbra un divorcio entre el PRI y Acción Nacional, y con Movimiento Ciudadano rondando por ahí. Aspecto que también vamos a abordar un poquito más adelante. Bueno, con respecto a los cierres, más allá de quizá el morbo que despertaría a satisfacción de quienes participaron como suspirantes en ellos, de saber quién llevó más y quién recibió más respaldo, más vivas y más aplausos, en términos reales, yo lo dije en algunas entregas anteriores, a mí no me despierta ninguna emoción, ninguna luz que nos arroje la capacidad de ver en términos reales qué podemos esperar de estos aspirantes presidenciales. Eso por cuanto hace a Morena, salvo el morbo, les decía, de ver quién llenó más. Del lado de la alianza del Frente, pues bueno, también eventos en los que con un marcado, reducido número de personas convocadas y asistentes a esos cierres, sí sobresale el hecho de que ya ha hecho público Beatriz Paredes que tanto al interior de la alianza como factores externos, es decir, Claudio X, los empresarios, etcétera, la han presionado para que empiece a pensar muy seriamente el dejar la contienda, y ella, con todas las tablas del mundo, ha sostenido que si efectivamente se buscaba un proceso muy distinto a lo que se hacía antaño, más democrático y más abierto, más transparente, por ningún motivo iba a renunciar. Y no es solamente porque ella esté defendiendo la democracia o una nueva manera de hacer política, sino simple y llanamente porque, ya lo he dicho también, están defendiendo las curules que pueden alcanzar las candidaturas a gobiernos estatales, congresos locales, las plurinominales, sobre todo para garantizar impunidad en el siguiente sexenio. En fin, nada que no hayamos visto, así que por eso da lo mismo que lo haya hecho ayer o que lo haga hoy, que hable de ello. Hasta ahora martes por la mañana. No podía dejar de consignar el asunto en la coyuntura, pero me interesa ir un poquito más adelante porque hay algunas fracturas que se han dado al interior del Movimiento Ciudadano que mueven un poquito más el panorama para hacer prospectiva.
De una parte, Alfaro, gobernador de Jalisco, ha roto ya con Dante Delgado, en la soberbia de Dante de seguir siendo el mandamás en el partido, no porque Alfaro sea una lumbrera o un dechado de virtudes democráticas. Ya vimos cómo ha gobernado su entidad federativa y las mayores quejas particularmente en esa entidad es por la inseguridad, los levantones, la incapacidad de escuchar de ese mandatario. Pero la fractura sí es sustancial porque guste o no, Alfaro tiene controladas a sus bases en Jalisco. Y no es asunto menor, puesto que Jalisco aglutina uno de los padrones electorales más importantes del país. Junto con Veracruz, el Estado de México es de los más numerosos y la propia capital de la República. Así es que es de pensar si lo dejan al margen solo o si cada uno, ambos bloques opositores, por una parte el Frente Amplio y por el otro lado la alianza entre Morena con el Verde y el Partido del Trabajo, evidentemente van a querer traerlo hacia sí. El PAN hará lo propio. Xochitl ya le tendió el anzuelo tanto al Faro como al propio Movimiento Ciudadano para que se alíe a favor suyo, en la que se vislumbra una contienda electoral muy, por lo menos que va a tener mucha atención de la sociedad. El hecho de que Movimiento Ciudadano se esté fracturando mueve muchas variables en el espectro político. Por una parte, si Marcelo pensaba irse a ser candidato de Movimiento, con el retiro de Alfaro de Movimiento Ciudadano, prácticamente le está quitando la mitad de los votos que tenía Alfaro, perdón, que tenía Dante Delgado y Movimiento Ciudadano. Disminuido, así, yo no sé qué va a hacer Dante Delgado. Tendrá que buscar una figura realmente de peso para realmente hacer que no se note ese huecote que le va a dejar Alfaro al retirarse de Movimiento Ciudadano y para conservar el registro. Ya no resulta, me parece a mí, atractivo para Marcelo Ebrard o cualquier otro que, al no ser favorecido en la contienda interna de Morena, pretendiese irse a Movimiento Ciudadano. No resulta atractivo porque si de por sí a lo más que podían aspirar a alcanzar era un 10% de la votación, 15% de la votación, igualmente van a perder. Se llevarían acaso el orgullo de decir, pues fui candidato presidencial y que se anote en mi currícula, y más allá de eso no hay más de qué presumir. Así es que, pues bueno, yo creo que Marcelo lo va a pensar muy bien, aunque sigue con sus amagos de romper el proceso de selección interna que ya el próximo domingo se define y en el que veremos efectivamente ya quién sí está con el movimiento y quién a final de cuentas ya va a seguir su camino. No son, por lo pronto, Ricardo Monreal, Noroña y el propio Marcelo. A medida que se acerca el cierre, ya la definición de candidato, que será el próximo domingo más o menos, pues ellos ya han dado una muestra muy clara de su inconformidad ante el proceso, destacando las irregularidades, quejándose de ello, de que no hubo piso parejo. A Noroña, por ejemplo, que pedía poner pósters, o por lo menos cartulinas diciendo que Noroña es pueblo y que voten por él, y eso se prohibió porque no figurará en las encuestas. Aquel que tenga una manta o una cartulina como Noroña, pues esa casa no será encuestada. Detalles. En el caso de quien tiene menos posibilidades como Noroña, sí pesa mucho. En el caso de los otros, da lo mismo. El próximo domingo, de estos tres, Ricardo Monreal yo creo que se va a quedar al interior negociando posiciones en la capital de la República para los suyos y para él mismo. En el caso de Marcelo, pues viendo que a través de Movimiento Ciudadano de por sí no tenía ninguna oportunidad y ahora disminuido con la salida de Alfaro, pues mucho menos le resulta atractivo. En el caso de Noroña, pues realmente él sabía muy claramente que no tenía posibilidades, y Adán Augusto pues es gente incondicional
de Andrés Manuel López Obrador, y en el caso del Verde, pues lo único que está negociando con su participación al aspirar a la candidatura, pues simplemente es que efectivamente el Verde tenga mayores posiciones tanto en gubernaturas como en el Congreso, cosa que también le conviene a Morena, porque por sí solo, por ley, ningún partido puede tener la mayoría absoluta, y solo con las alianzas conviene que se pueda tener esa mayoría absoluta. Por eso va a respaldar tanto al PT como al Partido Verde para tener esa mayoría. Está cambiando drásticamente el panorama en lo político electoral para los dos bloques competidores en esta elección 2024. Me parece inminente la ruptura entre PRI y PAN, porque pues ya dijo Beatriz Paredes que no se va a bajar. Xochitl parece que va en caballo de Hacienda, no por sus méritos, no por sus logros, no por el arrastre que pudiera tener, sino simplemente porque el dedo divino del empresariado, de Claudio X y del PAN ya se impusieron ahí. Ruptura inminente entre PRI y PAN, lo veremos después quizá del próximo domingo. Por hoy les doy las gracias. Acompáñenos en las siguientes emisiones, 1, 2 de la tarde, y ya por la tarde-noche, la última del día. Les agradezco mucho el favor de su atención. Suscríbanse, denle like, mándenos sus comentarios, los atendemos, estamos al pendiente de ellos. Tengo uno pendiente también por ahí que voy a comentar tal vez en la siguiente emisión, así es que pendientes de ello. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Cuídense mucho. Hasta la próxima.